A veces, en la historia, pasa algo que lo cambia absolutamente todo. Y hoy vamos a ver cómo un único mensaje secreto, una simple comunicación codificada, fue capaz de alterar el curso de la historia mundial para siempre. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué demonios podía decir ese mensaje para que toda una nación, que estaba decidida a no meterse, se lanzara de cabeza a la Primera Guerra Mundial? Venga, vamos a desentrañar este misterio. A ver, para ponernos en situación, tenemos que viajar a los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Europa era un auténtico polvorín, pero al otro lado del Atlántico, Estados Unidos intentaba mantenerse lo más lejos posible de todo ese lío. Desde 1914, Europa estaba partida en dos. Por un lado teníamos a las potencias centrales, lideradas por el Imperio Alemán, y por el otro a la Triple Entente, que era la alianza de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Era literalmente un choque de gigantes peleando por el control. Y ojo, porque esta guerra no era una cosa rápida. Se había quedado atascada en lo que se conoce como la guerra de trincheras. Piensen en esto, kilómetros y kilómetros de zanjas llenas de barro donde los soldados vivían y morían durante meses solo para avanzar unos pocos metros. Era una carnicería total. Y mientras en Europa pasaba todo esto, en Estados Unidos el presidente Woodrow Wilson había ganado las elecciones con una promesa muy clara: mantener al país fuera de lo que veían como un problema de europeos. La gente, no quería ni oír hablar de enviar a sus hijos a morir tan lejos de casa. Pero la guerra en Europa no se movía, y Alemania estaba en un callejón sin salida. Necesitaba, pero ya, un golpe de efecto, algo que rompiera el tablero de juego a su favor. Y aquí es donde entra en escena el protagonista de nuestra historia. En enero de 1917, el ministro de Exteriores alemán, un tipo llamado Arthur Zimmermann, escribe un telegrama, un mensaje ultra secreto que si salía bien podía cambiarlo todo. El plan sobre el papel era bastante directo, pero de una audacia increíble. Primero, le proponemos a México una alianza militar secreta. Segundo, si Estados Unidos se mete en la guerra contra nosotros en Europa, México le declara la guerra a ellos en América. Y tercero, para rematar, Alemania paga la fiesta, enviando dinero y todo el apoyo necesario. Pero, esperen, que ahora viene lo más fuerte de la oferta. El premio para México no era solo pasta, no. La promesa era que podrían recuperar los territorios que habían perdido: Texas, Nuevo México y Arizona. Vamos, que de repente la guerra ya no era algo lejano, era una amenaza real en su propia casa. Pero claro, un mensaje tan secreto siempre corre peligro, y este telegrama, en su camino hacia México, no iba a tener un viaje fácil, porque la inteligencia británica estaba escuchando. Y esto nos lleva a una palabra clave en toda esta historia: la criptografía, que, para que nos entendamos, es el arte de crear y de romper códigos. En 1917 esto era tecnología punta, y quien lo dominara tenía una ventaja brutal sobre el enemigo. Y resulta que los británicos en esto eran unos auténticos expertos. Una unidad supersecreta llamada la Sala 40 pilló el mensaje y sus genios se pusieron a trabajar. Consiguieron descifrar el código alemán y cuando leyeron lo que ponía, se dieron cuenta de que tenían una auténtica bomba entre manos. Pero el telegrama no apareció de la nada. Fue, como se suele decir, la gota que colmó el vaso, la pieza final de un puzzle que ya estaba empujando a Estados Unidos a la guerra, porque se juntó con otra decisión alemana muy, muy agresiva. Esa otra decisión era la guerra submarina sin restricciones. Básicamente, Alemania anunció a bombo y platillo que sus submarinos iban a hundir cualquier barco que se acercara a Gran Bretaña. Daba igual si era militar, civil, de un país neutral, daba igual. Y claro, esto ya estaba costando vidas y barcos estadounidenses. Con este panorama, la cosa se aceleró a una velocidad de vértigo. Fíjense, en febrero los británicos le dan el telegrama a Estados Unidos. El 1 de marzo la noticia estalla en toda la prensa. Y poco más de un mes después, el 6 de abril, el golpe final: Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Así de rápido. La reacción de la gente fue un auténtico tsunami. La idea de que Alemania estuviera planeando una invasión desde México, eso transformó a un país que quería paz en un clamor que pedía guerra. La incredulidad del principio se convirtió en rabia pura. ¿Y qué pasó con México? Bueno, pues su gobierno, que acababa de salir de su propia revolución y no estaba para más líos, echó cuentas, y la conclusión fue clara: meterse en una guerra contra Estados Unidos era un suicidio militar y económico. No tenían ni las armas ni el dinero. Así que, con mucha lógica, dijeron que no gracias y se mantuvieron neutrales. Así que el plan de Zimmermann al final no salió adelante. Pero su impacto fue gigantesco. El legado de este telegrama va mucho más allá de una simple batalla. Cambió para siempre el papel de Estados Unidos en el mundo.
La entrada de Estados Unidos fue como un terremoto en la guerra. No solo llevaron a Europa millones de soldados frescos, que era justo lo que hacía falta, sino que su increíble potencia industrial empezó a fabricar armas y suministros a un ritmo que Alemania no podía seguir. Y por si fuera poco, su dinero fue el salvavidas para los aliados, que estaban ya al borde del colapso. Con todo este nuevo poder en el campo de batalla, la balanza se inclinó definitivamente. Menos de 2 años después de que Estados Unidos entrara en la guerra, el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. Se acabó. La Primera Guerra Mundial había terminado. Entonces, resumiendo, ¿por qué es tan importante este telegrama? Pues miren, fue la chispa que finalmente metió a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y que acabó con su política de no meterse en líos ajenos. Además, demostró que la inteligencia y saber descifrar códigos podían ser tan decisivas como un ejército entero. Y por supuesto, es el ejemplo perfecto de un error de cálculo garrafal en la historia. Y terminamos con una pregunta que da un poco de vértigo. Si la Sala 40 nunca hubiera interceptado ese mensaje, ¿se habría mantenido neutral Estados Unidos? ¿Cuánto más habría durado la guerra? Es uno de esos grandes «y sí» de la historia que nos enseña que, a veces, el destino del mundo puede depender de un solo trozo de papel.